Mis amados hermanos, muy buenas tardes. Un resto de sábado feliz y ustedes son bienvenidos a nombre de Ministerios Personales de Maranata aquí en Cali. Bienvenidos a Parejas Discipuladoras, un seminario completamente novedoso que indudablemente está causando mucha inspiración en cada uno de nosotros. Y bien, como es nuestro hábito, no citamos textos de la Biblia ni pasajes de Espíritu Profecía sin pedir, lógicamente, la bendición del Señor. Así que tengan la gentileza en donde están, asuman una actitud reverente de oración y vamos a pedir entonces la presencia del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Nuestro Padre, el eterno Jehová, felices de disfrutar de este sábado santo. Gracias por esta oportunidad de capacitarnos, de prepararnos para servirte mejor. Pedimos tu bendición y la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Que sea Él nuestro Maestro. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, aunque ya vamos en la mitad de nuestro seminario, no obstante, si aún no tiene su cartilla, solicítela. Nos quedaba hasta esta semana físicamente una, pero si es necesario conseguimos más. Los teléfonos que tiene en pantalla son los teléfonos a través de los cuales usted puede solicitarla. Ahora, si usted desea recibirla digitalmente en su celular o por el email, pues puede dirigirse a la dirección que tiene también en pantalla ahí del correo electrónico macul1946gmail.com, que con todo gusto se la hacemos llegar. No olvide, el 23 de octubre tenemos graduación con toga, birrete, diplomas, pero usted debe tener su cartillita llena. Esta cartilla digital se deja escribir la respuesta. Se puede completamente utilizar también. Entonces, esperamos que todos ustedes, los que nos están acompañando, puedan ser partícipes de esta graduación, pero sobre todo que esa capacitación quede en todos nosotros, que será lo más importante. Y bien, entonces vamos a ir a nuestra lección. Nuestra lección es justamente la número 5 para esta tarde. El trabajo de 2 en 2 hoy. Ahora, los que tienen la cartilla digital tienen este título, el trabajo de 2 en 2 hoy. Los que tienen la cartilla material, física, tienen un título parecido, volviendo al plan original de Dios, pero ese es la misma lección número 5. Tiene dos títulos, ¿no? El trabajo de 2 en 2 hoy o volviendo al plan original de Dios. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a la introducción de nuestra cartilla. Y dice lo siguiente: esta cartilla ha sido escrita por el pastor Alejandro Bullón. El desafío que la iglesia de este tiempo tiene delante de sí no es simplemente cumplir la misión, sino cumplirla de la manera como Jesús la ordenó que la cumpliera. La propia sierva de Dios declara que si los ministros enseñan a trabajar a los hermanos y depusieran la carga sobre ellos, la gente obtendría fortaleza espiritual por el esfuerzo realizado y los resultados serían 10 veces mayores de lo que son. Está en el libro La Voz, su educación y el uso correcto, página 272. Por tanto, es urgente volver la atención al modo como Jesús trabajaba. Qué promesa tan grande, ¿no? Trabajar por el Señor nos va a fortaleza espiritual y los resultados 10 veces mayores. Claro, un llamado también a los ministros. Menos
educación y más enseñanza en el trabajo misionero. Vamos a nuestra pregunta número 1 de nuestra cartilla. La indicación que da es la siguiente. Lee la siguiente cita y después responde las preguntas abajo. Vamos a ver entonces cómo vamos a hacerlo. Mucha atención entre esta cita que es del deseo de todas las gentes, la página 303. Llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. Hasta aquí el párrafo del deseado de todas las gentes. La pregunta es, lea la siguiente cita y después responda las preguntas abajo. Entonces vamos a la pregunta número 2. Jesús aconsejó, sugirió u ordenó a sus discípulos que fueran de 2 en 2. Respuesta, sí. Claro que sí, por supuesto. Entonces, vamos a la número 3. Ya anotamos, ¿no? Sí. Jesús ordenó, sugirió que fueran de 2 en 2. Número 3. ¿Alguno fue enviado solo? No, ninguno. Dice, ninguno fue enviado solo. Número 4. ¿Por qué envió Jesús a sus discípulos de 2 en 2? Y entonces estuvimos leyendo ahí en la cita anterior para ayudarse. ¿Recuerdan? Anotemos ahí. Para ayudarse y animarse. Ayudarse y animarse. Consultarse y orar juntos. Consultarse y orar juntos. Entonces, esa sería la respuesta. Ayudarse, animarse, orar juntos. Bueno. Vamos a la número 5. ¿Qué hizo el maestro al enviar a los 70? Los envió de 2 en 2. Respuesta número 5. Los envió de 2 en 2. Respuesta número 5. Los envió de 2 en 2. Pregunta número 6. ¿Cuál fue siempre el propósito del Salvador? ¿Cuál fue siempre el propósito del Salvador? Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. A ver cómo lo resumimos. ¿Cuál era el propósito del Salvador? Que se asociaran de 2 en 2. Que se asociaran siempre de esta manera. Estar asociados de 2 en 2. Ese fue el propósito del Salvador. Estar asociados de 2 en 2. Número 7. ¿Qué sucedería en nuestros días si siguiéramos su ejemplo? Respuesta, los resultados serían 10 veces mayores. Los resultados serían 10 veces mayor. ¡Qué bendición! ¿Por qué no seguir entonces el método de Jesús? Si los resultados ya está prometido, van a ser 10 veces más grandes, mayores. ¿Qué sucedería en nuestros días si siguiéramos su ejemplo? Los resultados serían 10 veces mayores. Ya notamos la respuesta, ¿verdad? Los resultados serían 10 veces mayores. Esta es una promesa porque está en el espíritu de profecía. Así que qué lindo seguir las instrucciones de Dios. Esto tiene una promesa de bendición. 10 veces mayor sería el resultado.
Vamos a leer la nota que está en nuestra cartilla. Y a la letra dice, a lo largo de la historia, hemos tomado estas declaraciones, las hemos usado para formar parejas misioneras. Hermanos que van de dos en dos a realizar el trabajo misionero los sábados en la tarde. Lo que Jesús anhelaba para sus discípulos era mucho más abarcante. La misión no es apenas un trabajo, entre comillas, que solo se realiza en un periodo específico, sino un estilo de vida. Entonces no debemos tomarlo como un trabajo, no, ya es un estilo de vida, forma parte de nuestra vida. Ir de dos en dos, hacer la obra de Dios en algún momento, de dos en dos. Cuando Jesús envía a sus discípulos para cumplir la misión, los estaba enviando a vivir. Predicar el evangelio para ellos no era algo que harían si les sobrase tiempo. No, Señor, los discípulos predicarían mientras vivieran. Vivir, testificar. Y testificar era vivir. Qué impresionante. ¿Será posible para nosotros? Vivir era testificar. Y testificar era vivir. Ay, que esto sea realmente nuestro vivir, testificar con el ejemplo, con las palabras, como sea. Ellos vivían proclamando el evangelio mientras cuidaban de sus quehaceres cotidianos. O sea que no es que abandonaban sus quehaceres, no. Y cuidaban de sus tareas cotidianas mientras cumplían la misión. Qué lindo, vamos a repetir esa última frase. Ellos vivían proclamando el evangelio mientras cuidaban de sus quehaceres cotidianos y cuidaban de sus tareas cotidianas mientras cumplían la misión. Qué lindo llegar uno a combinar eso, ¿no? Su trabajo diario con la misión que el Señor ha establecido. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a la número 8 de esta lección, número 5. ¿Qué hacían estas tres parejas discipuladoras según los siguientes textos? Vamos a ver. Mateo 21:1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. El otro texto que aparece ahí es Lucas 22:8 y reza, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparando la Pascua para que la comamos. Y la tercera cita, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, 3 de la tarde. ¿Qué hacían estas tres parejas discipuladoras según los siguientes textos? Pues dice entonces que cumplían la misión de Jesús. ¿Qué hacen estas tres parejas? Unos se fueron a Jerusalén, adelante de Jesús. Los otros, Pedro y Juan, se fueron a preparar la Pascua. Y Pedro y Juan se fueron a orar al templo. Entonces, respuesta. ¿Qué hacían estas tres parejas discipuladoras según los siguientes textos? Cumpliendo la misión. Cumpliendo la misión. ¿Qué hacen estas tres parejas? Cumpliendo la misión. Ya notamos la respuesta, ¿verdad? Cumplir la misión. La nota dice, si revisamos el estilo de vida de los discípulos y de los cristianos de la iglesia primitiva, veremos que ellos estaban de dos en dos, no solo en predicar el evangelio, sino también en otros momentos de la vida. Fueron dos los discípulos que buscaron el pollino para la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pedro y Juan hicieron los preparativos para la Pascua. Iban juntos al templo para adorar. O sea, la formación de parejas no tenía solo el propósito de realizar un trabajo misionero específico, sino
vivir la vida cristiana ayudándose mutuamente con el fin de crecer. Ayudándose mutuamente con el fin de crecer. Qué lindo el propósito de Dios. No solo para el pasado, sino para el presente hoy nosotros. Vayamos a la número 9. Y la pregunta 9 la leemos en la cartilla y dice, ¿qué ventaja hay en el hecho de que dos personas trabajen juntas? ¿Qué ventaja hay? Vamos a leer entonces de Evangelismo, la página 60. Y dice el Espíritu de Profecía, es necesario que dos personas trabajen juntas. Y note la expresión, es necesario. No es por si acaso, es necesario que dos personas trabajen juntas. Pues una puede animar a la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar la Biblia. ¿Qué ventaja hay en el hecho de que dos personas trabajen juntas? Se animan. Vamos a escribir en la respuesta, un poquito larga, ¿no? Se animan, se aconsejan, se aconsejan, oran y escudriñan juntas. Oran y escudriñan juntas. Escudriñan la palabra, por supuesto. Entonces, se animan, se aconsejan, oran y escudriñan la palabra juntas. Entonces hay una gran ventaja. Siempre están animando a una con la otra, aconsejándose, orando juntos y estudiando la palabra juntos. Espero que hayamos completado esta respuesta, animándose, aconsejándose, orando y escudriñando la palabra. Esa es la gran ventaja que tiene el andar en parejas. La nota de comentario dice en la cartilla, ¿el cristiano solo necesita de ánimo y consejo para hacer el trabajo misionero? Claro que no. Ánimo y consuelo son ingredientes necesarios para enfrentar las luchas de la vida. Por lo tanto, toda iglesia que anhele tener miembros fuertes espiritualmente necesita organizarlos de dos en dos. No solo para buscar personas para Cristo, sino también para vivir la vida cotidiana. Qué hermoso. Muy hermoso el consejo de Dios para nosotros. Pasemos a la pregunta número 10. ¿Qué otro aspecto tenía en mente Jesús al asociar al hermano con el hermano? ¿Qué otro aspecto tenía en mente? Nos contesta el libro Evangelismo en su página 576 y a la letra dice, cuando Jesús envía a sus discípulos a trabajar, ellos no sentían lo que algunos sienten ahora, que prefieren trabajar solos, antes que estar acompañados por alguien que no trabaje exactamente como ellos lo hacen. No sentían de eso. Nuestro Salvador comprendía que unos debían asociarse con otros. Él no relacionó con el amado y suave Juan. Pastor, no se le escucha. Con el ardiente e impulsivo Pedro. Nótese, el amado y suave Juan con el ardiente e impulsivo Pedro. Estos dos hombres no eran iguales ni en disposición ni en método de trabajo. Entonces, sigue diciendo el párrafo, comentando el asunto. Pedro era rápido y celoso en la acción. Era arrojado y no entraba en transigencias. Y a menudo hería. Era fuerte, ¿no? Juan, en cambio, era siempre tranquilo, considerado con los sentimientos de los demás y venía detrás para consolar y animar. Así, los defectos de uno eran parcialmente cubiertos
por las virtudes del otro. Así que por eso es que dice aquí que ellos no sentían lo que algunos sentimos ahora, que preferimos trabajar solos. Yo trabajo a mi manera. No, el Señor los juntó con temperamentos diferentes. Entonces, la pregunta número 10 dice ahí en la cartilla, ¿qué otro aspecto tenía en mente Jesús al asociar al hermano con el hermano? El aspecto en mente que tenía Jesús era que fuera de diferentes temperamentos, de diferentes temperamentos. En esta manera, pues obviamente había equilibrio, así como el ejemplo que se pone, Pedro, siempre celoso, rápido, arrojado, imprudente, Juan, tranquilito, calmadito, entonces el uno frente al otro. Entonces, ¿qué tenía en mente el Señor? Que los temperamentos se pudieran equilibrar, asociar. Cualquier cosa que usted coloque en ese sentido está bien contestado. El equilibrio de los temperamentos. Bien, entonces veamos la nota, que es bastante cortita. El plan de Jesús era que al asociarse con otro, el discípulo aprendiera a desarrollar su propio carácter. El discípulo aprendiera a desarrollar su propio carácter. No podemos esperar que los demás sean del mismo temperamento nuestro, del mismo carácter. Ahora, aunque no está en esta lección, debemos recordar que temperamento y carácter son cosas diferentes. El carácter son los valores o disvalores. Valores como qué? Como la veracidad, la justicia, la honestidad, el orden, el aseo, el respeto. Disvalores, eso es carácter. Mentira, mentiroso, ladrón, perezoso, desordenado, sucio, injusto. Eso es carácter. Y temperamento es constante en nuestro estado anímico. Por lo general, las personas de clima frío, por lo general, con excepciones, obvio, por lo general el cundiboyacense, el nariñense, son personas que son introvertidas. Su temperamento es introvertido, calmado, tranquilo, pero son vengativos, son talentosos. Ese temperamento, podemos decir que es el melancólico, ¿ya? En cambio, el calentano, el de tierra caliente, costeño, por lo general, es extrovertido. Quiere decir que es sanguíneo y puede ser inclusive hasta una persona que es demasiado lanzada, pero tiende a ser irresponsable. Empieza muchas cosas y termina pocas. Y habla por los codos y llora con el que llora y se ríe con el que ríe, fiestero, chacharachero, tipo Pedro, ¿no? Tipo Pedro por ahí. Entonces, los temperamentos son esos estados anímicos constantes y nadie puede cambiar a la otra persona, ¿no? El flemático, que es introvertido, que es lento, tipo Juan, buena gente, eso nadie lo puede cambiar, ni palo, ni juguete, rejo, nada. Solo el Espíritu Santo nos puede dar un temperamento equilibrado. Yo hice un trabajo de psicología buscando qué temperamento era el de Jesús y me basé en los 4 evangelios, todos los versículos que hablaban de las reacciones de Jesús y llegué a una conclusión. Él tenía todos los 4 temperamentos equilibrados en lo positivo. Jesús fue melancólico, Jesús lloró, Jesús era buena gente, flemático. Jesús también era de liderazgo, obvio, colérico,
pero también era sanguíneo. Y el espíritu profecía habla mucho de eso. Él no era todo el tiempo carilargo, no, tenía sus momentos de felicidad y era extrovertido. Introvertido cuando convenía y extrovertido. Que Dios nos ayude a alcanzar un temperamento así bien equilibrado. Vamos a la pregunta número 11. ¿Qué otras dos cosas deben hacer las duplas? O sea, las parejas. ¿Qué otras dos cosas? Contesta el Ministerio Médico en la página 329. Los obreros deben salir de dos en dos para que oren y se asesoren mutuamente. Nunca se los debe enviar solos. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos a las ciudades de Israel de dos en dos. Entonces, la pregunta es, ¿qué otras dos cosas deben hacer las duplas? Aunque ya se han mencionado en preguntas y respuestas anteriores, pero aquí se enfatiza que deben salir de dos en dos para que oren y se asesoren mutuamente. Para orar y asesorarse mutuamente. Ayudarse mutuamente. Orar y asesorarse mutuamente. Anotamos ahí en la cartilla, respuesta número 11, para orar y asesorarse mutuamente. Es muy lindo el plan de Dios, completo, perfecto. Nunca se los debe enviar solos. No hagamos la obra solos. Necesitamos la otra persona para orar y asesorarnos mutuamente. La nota de comentario sobre esta pregunta dice, la oración de las parejas discipuladoras es necesaria y primordial. Las personas no se convierten por el trabajo solamente humano, sino por la intervención del Espíritu Santo. Cuando los hermanos oran juntos, se cumple la promesa de que Dios responderá esa oración desde los cielos. Entonces, nosotros hacemos nuestra obra humana, pero el resto lo hace el Espíritu Santo. Así que no creamos que solo nuestra obra es la que da el resultado. No, por eso hay que estar orando. Cuando estamos preparando, cuando vamos a salir, cuando estamos llegando, cuando empezamos a intervenir con las personas, cuando nos vamos a ir, orar con ellas y por ellas. El resto lo hará el Espíritu Santo. Entonces es una combinación divino-humano, pero la oración juega un papel importantísimo y por eso es lindo que de dos en dos nos acompañemos en oración. Bien, llegamos entonces al final de la lección número 5, donde está mi decisión. Y la cartilla dice, habiendo entendido que cumplir la misión y caminar la vida cristiana asociado a otro cristiano me ayuda a desarrollar mi propio carácter, decido participar de este plan. Ahí hay una linecita en donde usted puede poner su nombre o su firma si está de acuerdo con esta decisión. Y vamos a repetirla en voz alta, que el Espíritu Santo oiga nuestra decisión. No prenda su micrófono, pero dígala ya en voz alta a la cuenta de 3. ¿Listo? Vamos a repetirla juntos, allá donde estamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Habiendo entendido que cumplir la misión y caminar la vida cristiana asociado a otro cristiano me ayuda a desarrollar mi propio carácter, decido participar de este plan. Coloque su nombre y coloque o su firma, lo que usted quiera. Que esto sea de verdad. Participar de este plan en esta manera pues trae mucha, pero mucha bendición. Entonces, seguidamente, vamos a pasar a la lección número 6, ahí en su cartilla. Próximo sábado vamos a terminar con la lección 7 y 8. Lección número 6. Tiene 2 títulos también. En la cartilla digital tiene un título y en la cartilla presencial física tiene otro, pero es el mismo tema, ¿no?
los resultados de trabajar de dos en dos, o nadie puede crecer solo. Nadie puede crecer solo. Cualquiera de esos dos títulos, el que usted tenga, está correcto. Vamos entonces a la nota introductoria. Después de algunas horas tratando de ver algo en el agua y sumamente frustrado, el rey volvió a su palacio e increpó a su viejo y sabio consejero. No pude ver nada en el lago. Déjate de tonterías y de una vez dime quién es mi peor enemigo. Es increíble que no te hayas dado cuenta, contestó el sabio. Lo has tenido delante de ti. Es el reflejo de tu propia imagen. Eres tú mismo. Tú eres tu peor enemigo. Eres un hombre que no quiere aprender. Estás haciéndote daño a ti mismo. Estás perdido. Tú eres el peor enemigo que tienes. Bueno, esta es la triste realidad de los que leen y no entienden y de los que se recusan a aprender. Recusar es rehusar, ¿no? Rehusar a aprender, no querer aprender. Yo ya me la sé todas. La vida es un aprendizaje constante y los que se No, ya resisten, no, ya no. Era para que me prendiera ahí. por favor apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Decíamos entonces que la triste realidad de los que leen y no entienden y de los que se recusan o rehúsan a aprender. La vida es un aprendizaje constante y los que se resisten a aprender es posible que ya estén muertos y no perciban su realidad. Así que mis hermanos, aquí de entrada, la invitación es a aprender, a aceptar, no las sabemos todas. Y uno encuentra personas así, ¿no? Que creen que se las saben todas, que no necesitan de un seminario, que no necesitan de ninguna instrucción, que no necesitan de una reunión. Uno encuentra personas que dicen, ¿yo para qué voy allá? Para oír lo mismo. Pretendemos sabernoslas todas. Cuidado. Pregunta número 1 de nuestra lección número 6. ¿Qué dice Pablo al respecto de la influencia del ser humano? Y se contesta con Romanos 14:7. Que ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué dice Pablo al respecto de la influencia del ser humano? No vive para sí ni muere para sí. No vive para sí ni vive para sí ni muere para sí. Quiere decir que no somos islas donde solo yo. No, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dice la nota comentario de este texto y de esta pregunta. La organización de la iglesia en parejas discipuladoras está basada en el hecho de que nadie es una isla inalcanzable. Yo solo. Todos ejercemos influencia sobre alguien. A veces ni siquiera las palabras son necesarias, sino simplemente las actitudes, la mirada y hasta el silencio. Esta es una de las formas que Dios tiene para desarrollar el carácter de sus hijos. Entonces, ¿qué dice Pablo al respecto de la influencia del ser humano? Que nadie es solitario, que nadie vive para sí o muere para sí solo. No, siempre hay influencia sobre algo, siempre. De todas maneras, tenemos que relacionarnos con otros seres humanos. Vamos entonces a nuestra pregunta número 2. Y la indicación es, lea la siguiente cita y responde a las preguntas abajo. Evangelismo, página 58, contesta y dice, Dios nunca se propuso que como regla general sus siervos fueran a trabajar solos. He aquí una ilustración. Aquí hay dos hermanos. No son del mismo temperamento. Sus mentes no corren por los mismos cauces. Uno está en peligro de hacer demasiado.
el otro deja de llevar las cargas que debe llevar. Si están asociados el uno con el otro, esto podría tener una influencia modeladora sobre cada uno de ellos, de manera que los extremos de sus caracteres no se destacarían en forma tan prominente en sus labores. Note, si están asociados el uno con el otro, esto podría tener una influencia modeladora sobre cada uno de ellos. Vamos entonces a contestar las preguntas que siguen a continuación. No, todavía sigue el párrafo. No sería necesario que estuvieran juntos en toda reunión, pero podrían trabajar en lugares que disten el uno del otro 15, 20 o aún 40 kilómetros y que fueran lo suficientemente cercanos, sin embargo, como para que si uno afronta una crisis en su trabajo, pueda llamar al otro en su ayuda. Deberían también reunirse tan a menudo como sea posible a fin de orar y consultarse. Vamos entonces al número 3, que contiene preguntas respecto a lo que acabamos de leer. Puede haber excepciones, pero como regla general, ¿qué es lo que Dios nunca se propuso? Y según el párrafo anterior, leemos que dice, Dios nunca se propuso que como regla general sus siervos fueran a trabajar solos. Respuesta entonces a la pregunta número 3. ¿Qué es lo que Dios nunca se propuso? Ir a trabajar solos. Obvio, este trabajo es el de la misión, la obra misionera. ¿Qué es lo que Dios nunca se propuso? Ir a hacer la obra solos o ir a trabajar solos. Trabajo misionero, por supuesto. Nunca ir a trabajar solo. Nunca Dios se propuso ese plan. Dice la nota, desde la misma creación, Dios sabía que jamás sería bueno que el ser humano estuviera solo. La experiencia ha mostrado que cuando las iglesias están organizadas de dos en dos, el índice de apostasía es mínimo. Si un cristiano está desanimado o deja de venir un sábado a la iglesia, su compañero percibe inmediatamente y puede prestarle auxilio, llamar o ir a ver lo que pasó, qué te sucedió. Por eso entonces el índice de apostasía es mínimo. Dios nunca se propuso hacer la obra solos. Número 4. En la ilustración mencionada, ¿cuál es la característica de los dos hermanos que son asignados para trabajar juntos? ¿Cuál es la característica de los dos hermanos para trabajar juntos? Y entonces leíamos algo así. Aquí hay dos hermanos. No son del mismo temperamento. Sus mentes no corren por los mismos cauces. Entonces, ahí está la respuesta a nuestra pregunta número 4. ¿Cuál es la característica de los dos hermanos que son asignados para trabajar juntos? No son del mismo temperamento ni mentalidad. No son del mismo temperamento ni mentalidad. O sea, no piensan igual y no reaccionan igual, que es lo que dice el temperamento. No son del mismo temperamento ni mentalmente. Mentes diferentes temperamentos. Cualquier respuesta de esta cae bien ahí en la pregunta número 4. Es la característica. Diferentes temperamentos, diferentes mentalidades. La nota entonces nos dice, ambos hermanos tienen características diferentes, pero aquí está el secreto para enseñar a la iglesia a vivir como una familia unida cuyos integrantes se edifican mutuamente, desarrollándose como un cuerpo, ya que es el símbolo de la iglesia de Dios.
Entonces, eso es lo que Dios espera. Somos diferentes, pero podemos estar unidos. Como la mano es distinta de la nariz, y la nariz distinta del oído, y el oído distinto del ojo, pero todos en el cuerpo cumplen una función de unidad. Así somos en la iglesia, somos de distintos temperamentos, diferentes mentalidades, diferentes experiencias, pero podemos juntos cumplir con nuestra misión. Número 5. ¿Qué sucedería entre ellos si estuvieran asociados? Y claro, ya no nos acordamos de ese párrafo que leímos, ¿verdad? Entonces vamos a repasar y decir lo siguiente. Si están asociados el uno con el otro, esto podría tener una influencia modeladora sobre cada uno de ellos. Influencia modeladora, de modelaje, de formación. Entonces, repasemos la pregunta. Y la pregunta entonces dice, ¿qué sucedería entre ellos si estuvieran asociados? Se modelaría. Habría una influencia modeladora. Habría una influencia modeladora de formación. La nota lo explica cuando dice la expresión una influencia modeladora, explica lo que dice Proverbios 27:17. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Entonces, ¿qué sucedería entre ellos si estuvieran asociados? Habría una influencia modeladora de formación de carácter, de hasta cambio de temperamento, que eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Uno con el otro nos ayudamos. Y uno encuentra, ¿no?, parejas de esposos en la vida diaria. El uno puede ser muy lento, tranquilo, buena gente. El otro puede ser colérico, dinámico, rápido, se las sabe todas. Y entonces a veces se pelea. ¡Apúrese! Yo siempre llego tarde por su culpa. Tranquilo, ya voy. No. El plan de Dios es que el hierro con el hierro se pula. El uno aprender más paciencia y el otro a tratar de ser un poquito más rápido. Esto sería en caso de un flemático, ¿no? En el caso de dos temperamentos diferentes. Número 6. ¿Sería necesario que estuvieran juntos todo el tiempo? Leímos que no es necesario estar juntos todo el tiempo. No es necesario. Pregunta, ¿sería necesario que estuvieran juntos todo el tiempo? No es necesario. Y respecto a ese párrafo que leímos, la nota lo comenta y dice, en los tiempos cuando se escribió esta cita, no existían redes sociales, ni autopistas, ni automóviles como en nuestros días. Los viajes eran en carretas jaladas por caballos. Entonces, la declaración, podrían trabajar en lugares que disten el uno del otro 15, 20 o aún 40 kilómetros y que fueran lo suficientemente cercanos, sin embargo, como para que si uno afronta una crisis en su trabajo, pueda llamar al otro en su ayuda. Se entiende no en materia de distancia, sino de la prontitud y de la buena disposición de un hermano en ayudar al otro. ¿Sería necesario que estuvieran juntos todo el tiempo? No, no es necesario. Pero sí haber una prontitud y una buena disposición de comunicarnos, de ayudarnos. Yo con el celular, eso es facilísimo. Dios ha puesto esa tecnología a nuestro alcance para lograr esa comunicación pronta. Número 7. ¿Para qué deberían juntarse a menudo la pareja discipuladora? Y ya se ha enfatizado bastante, ¿cierto? Para orar juntos. ¿Para qué debería juntarse a menudo la pareja discipuladora? Para orar. Orar por las almas, orar por el trabajo que se está realizando, la misión
que se está cumpliendo. La nota dice, el propósito de estas parejas no es necesariamente realizar el trabajo juntas. Cada hermano puede tener su lista de personas por las cuales está trabajando, pero ambos compañeros deben reunirse con frecuencia para orar juntos, además de orar diariamente el uno por el otro y por sus respectivos interesados. Siempre encontrarnos para orar juntos. Y este es el plan divino, que no es un invento humano, porque es el mismo espíritu de profecía que lo está recomendando. Entonces llegamos al final de nuestra lección número 6, mi decisión. ¿Qué decido? Y la decisión está ahí redactada. Al entender que Dios tuvo en mente mi propio desarrollo en la vida cristiana, estableciendo en su iglesia el trabajo de 2 en 2, decido ayudar a mi compañero de oración a crecer en la fe. Coloque su nombre o su firma ahí en la línea que hay donde está mi decisión. Su nombre o firma. Y entonces vamos a repetir la decisión. Apague su micrófono y hágalo en voz alta. Que el Espíritu Santo oiga y bendiga esta decisión. Vamos a leerla, a decirla en voz alta a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Al entender que Dios tuvo en mente mi propio desarrollo en la vida cristiana, estableciendo en su iglesia el trabajo de 2 en 2, decido ayudar a mi compañero de oración a crecer en la fe. Qué linda decisión. Que el Espíritu Santo le añada su bendición. Demos entonces gracias a nuestro incomparable Padre Celestial por nuestro seminario de esta tarde. Nuestro Padre que estás en los cielos. Hemos terminado estas 2 lecciones y te damos gracias de conocer tu plan ideal. Gracias por revelarnos. Permítenos asimilarlo, quererlo, desearlo, porque tú has prometido que va a dar 10 veces de más resultados de frutos con tu santa bendición. Oh Señor, utilízanos para tu honra y tu gloria. Lo estamos pidiendo en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un último llamado. Si aún no tiene su cartilla, solicítela a uno de estos 2 teléfonos. Con todo gusto buscaremos la forma de hacérsela llegar. O la forma más fácil, llámenos y díganos que la quiere digitalmente. Se la enviamos a su celular o a su email, a su correo. Así que por favor, llámenos y díganos cómo la quiere. Si la quiere digital, el mismo se puede contestar también digitalmente y físicamente. Nos queda una clase el próximo sábado, las lecciones 7 y 8 y después nuestra graduación. Hay que mostrar la cartillita que está completada con las respuestas para hacernos merecedores de nuestro diploma y de nuestra graduación. Vamos a tener el privilegio de ver la presencia del Espíritu de Dios, tener al pastor Jesús Rueda con nosotros, quien es el director de ministerios personales en la asociación acá del Pacífico. Bien, mis queridos hermanos, un resto de sábado feliz y bendecido y desde ya una semana llena de bendiciones. Ministerios personales de Maranatha Cali estuvo con ustedes y los mejores deseos para esta nueva semana física, mental y espiritualmente.